Tiene la palabra la diputada Natalia Ponferrada. Muchas gracias, señora presidenta. Este proyecto, cuyo autor es el diputado mandato cumplido Ramón Figueroa Castellano, obtuvo despacho favorable en la Comisión de Discapacidad y tiene por objeto la creación del padrón laboral único de personas con discapacidad en el ámbito de la provincia de Catamarca, cuyo objetivo es agilizar la organización, registro y cumplimiento efectivo del cupo laboral para personas con discapacidad, dispuesto por la Ley Nacional número 22.431, como así también contar con una base de datos confiable y concreta para poder implementar políticas públicas orientadas a la inclusión laboral de las personas con distintas discapacidades. Cabe destacar que partiendo de un amplio y detallado conocimiento de la realidad de las personas con discapacidad y con una mirada acorde al nuevo paradigma preceptado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que asegurara la presencia real del Estado en la generación de la verdadera inclusión. Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de las personas con discapacidad están desempleadas a nivel mundial. Y según los datos obtenidos en un estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad elaborado por el INDEC en el año 2018, es el último que hemos encontrado, en el país hay 3.571.983 personas que sufren algún tipo de limitación física o intelectual, lo que implica que más del 25% de los hogares tiene al menos a un integrante con esta condición. Representan un 10% de la población total de 6 años en adelante y casi un 17% está en edad de trabajar. La tasa de inactividad entre estas personas es del 64% y el desempleo llega al 10%, casi un punto más que a nivel general. Y cabe agregar también que, según los datos, las personas con discapacidad a julio del 2023 con el certificado único de discapacidad ascendían a 1.594.888, menos de la mitad de las personas con discapacidad. Los números presentan marcadas diferencias según el sexo y la edad, mientras la ocupación en los hombres supera el 40%, en las mujeres es del 25,8%. En cuanto a las edades, el grupo con mejor desempeño va de los 30 a los 49 años, con una actividad del 64% y una tasa de empleo de casi el 58%. Después de los jubilados, la franja estaría con mayor índice de inactividad, es la de 14 a 29, o sea, el 65%, que también tiene el peor registro de desocupación, el 16%. En este relevamiento del INDEC, cuando se les pregunta a los desocupados de hasta 64 años por qué no buscan empleos, el 15% de las mujeres dijo que se dedica al cuidado del hogar, el 18% explicó que era jubilada y el 10% creyó que su discapacidad la excluía de la posibilidad de trabajar. Entre los hombres, esta última explicación llegó al 18%, mientras que el 16% dijo estar jubilado. A los fines del informe sobre el perfil de personas con discapacidad, se utilizaron diversas definiciones y conceptos acordados de manera conjunta entre la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, y la Dirección de Estadísticas Poblacionales del INDEC. Las principales definiciones utilizadas para referir a las personas con discapacidad fueron aquellas personas con al menos una respuesta en las categorías sí, mucha dificultad, o no puede hacerlo en las preguntas sobre dificultad para ver, oír, agarrar y levantar objetos con las manos o los brazos, caminar o subir escaleras, bañarse, vestirse o comer solo, sola,
comunicarse, aprender cosas, recordar, concentrarse o controlar su comportamiento, y en particular, en el caso de los niños-niñas, jugar con niños-niñas de su edad. También se incluye a las personas que indicaron usar audífonos y a las que tienen certificado de discapacidad vigente, hayan respondido o no tener dificultad. Además, refirieron que al 31 de diciembre del año 2017, según los registros, hay diferentes áreas que sí cumplen el cupo establecido al artículo 8 de la Ley Nacional 22.431, aunque admiten que la tarea es ampliar esta práctica al resto de las dependencias. Además, señalan que el Plan Nacional de Discapacidad contiene diferentes programas que buscan mejorar las posibilidades de empleo articulando con diferentes ministerios. Un ejemplo es el programa de empresas embajadoras, que promovía la incorporación de personas con discapacidad en el sector privado, ofreciendo postulantes registrados e informados sobre los beneficios económicos e impositivos que existen para estimular esta inclusión. Cabe destacar que este proyecto es un proyecto del año 2022 y estas cifras y estadísticas nos muestran un escenario claro y preocupante, sobre todo que el contexto y la realidad hoy con respecto a la mirada sobre la discapacidad es diferente, teniendo en cuenta que desde el Gobierno Nacional se ha pasado la Agencia de Discapacidad al Ministerio de Salud, volviendo a ponerse foco en la discapacidad por una cuestión de salud, enfermedad, rehabilitación. Considerando que las personas con discapacidad necesitan accesibilidad edilicia, comunicacional, acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, al entretenimiento como cualquier otra persona, una mirada social sobre la discapacidad. Por eso es que este proyecto es importante, porque generan herramientas que permiten tener datos para formular, profundizar y aplicar políticas públicas que permiten revertir la situación de las personas con discapacidad. En este sentido, propicia un trabajo mancomunado entre las instituciones estatales, el sector privado y la sociedad, para desmontar prejuicios y promover prácticas de la formación y capacitación inclusivas que garanticen que las personas con discapacidad pasen a ser sujetos de compasión a sujetos de derecho. Es necesario renovar y mantener el compromiso con la eliminación de barreras y obstáculos que restrinjan la participación social de las personas en general y de aquellas con alguna o algunas discapacidades en particular, para conformar un espacio de participación ciudadana real y pleno, como así también la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por esto es que solicito a mis pares acompañen con su voto positivo la presente propuesta de ley.